Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la bienvenida al seminario Experiencias de Servicio de Antelación al Juicio, evento organizado por la División de Seguridad Pública y el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, con el apoyo del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y la Fundación Paz Ciudadana. El Plan Chile Seguro, lanzado y publicado en agosto del año 2010, es el plan estratégico de gobierno orientado a reducir la victimización y la percepción de inseguridad. En él se pueden identificar una serie de estrategias pensadas para tales fines, orientadas desde diversos componentes como sancionar, proteger, prevenir, entre otros. Dentro del componente sancionar, surge la iniciativa de crear un sistema que permita evaluar el riesgo de un imputado previo a la audiencia de control de detención y a la vez supervisar las medidas cautelares que se imponen en libertad. A esto se le denominó Agencia de Medidas Cautelares o Servicio de Antelación al Juicio. En el marco de llevar a cabo esta iniciativa, se han generado una serie de actividades en conjunto con el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, Open Society Justice Initiative y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de su División de Seguridad Pública, las cuales han permitido conocer en profundidad los llamados Pre-Trial Service o programas de servicios previos al juicio. La función básica de estos programas es auxiliar al juez en la toma de decisión de la medida cautelar a imponer, proporcionándole información verificada al imputado, además de proveer de supervisión para el cumplimiento efectivo de la medida cautelar decretada. Desde esta perspectiva, y a partir de este seminario, es de suma relevancia desarrollar un trabajo conjunto con todos los organismos participantes del sistema de justicia penal, que se constituyen en actores claves para ejecutar este proyecto. Queremos saludar a las autoridades que nos acompañan, al señor subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira Ibáñez, al director ejecutivo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, señor Cristian Riego, a don Javier Moya, ministro de la Corte de Apelaciones, al director de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile, general Gerardo González, y a las demás autoridades de las distintas instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora quiero dejar con ustedes al señor Cristóbal Lira Ibáñez, subsecretario de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Muy buenas tardes. Bueno, señor Javier Moya, ministro de la Corte de Apelaciones, señor director de la Dirección de Planificación y Desarrollo de Carabineros de Chile, general Gerardo González Teodoro, señor director ejecutivo del Centro de Justicia de las Américas, Cristian Riego, señoras, señores, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Quiero aprovechar en esta oportunidad de agradecer especialmente al Poder Judicial, al Ministerio Público, a Fundación Paz Ciudadana por patrocinar este evento y al Centro de Justicia de las Américas por el importante apoyo que nos han brindado. Para mí es motivo de gran satisfacción poder inaugurar este seminario porque marca un hito tremendamente relevante y concreto en el desarrollo del proyecto que hemos denominado Servicio de Antelación a Juicios. Estamos seguros permitirá a nuestro país dar un paso importante en mejorar nuestro sistema de persecución penal. Como algunos de ustedes quizás saben, mi trayectoria profesional, antes de integrarme al gobierno, estuvo ligada al mundo privado. Y hace solo 5 meses me integré al equipo que tiene a su cargo las políticas en materia de seguridad pública, aceptando esta invitación que me hizo el presidente Piñera de ser el primer subsecretario de Prevención del Delito en nuestro país. Naturalmente, he tenido que estudiar mucho en este tiempo, pero también creo haber aprovechado la ventaja que tiene el mirar las cosas por primera vez, sin juicios previos ni aprehensiones que uno va adquiriendo cuando lleva tiempo analizando un problema complejo como lo es, sin duda, la delincuencia. Son justamente proyectos como estos, la creación de servicios de antelación a juicio, los que más me entusiasman y que espero todos lo hagan durante esta jornada de trabajo.
La reforma procesal penal marcó un cambio histórico en nuestro sistema penal y es una de las reformas que muchos califican como la modernización del Estado más importante que se haya logrado implementar con éxito en los últimos 100 años. Sin embargo, ya a más de 10 años de su puesta en marcha, debemos ahora hacernos cargo de las reformas que se han llamado la segunda generación, varias de las cuales se encuentran plasmadas en el Plan Chile Seguro, que es la hoja de ruta que como gobierno nos hemos trazado para lograr las mejoras significativas y duraderas en la seguridad pública. En el caso de la creación de lo que originalmente llamamos Agencia de Medidas Cautelares, este proyecto tiene como base justamente esta mirada fresca, que permite ver los problemas como oportunidades y transformar los diagnósticos sobre las cosas que fallan en puntos de partida para diseñar las soluciones. Así, nos propusimos durante este gobierno instalar como una nueva política pública la existencia de servicios de antelación a juicio, que resuelvan los dos principales problemas relacionados con los alrededor de 80.000 medidas cautelares que se dictan anualmente en nuestro país. La falta de información que el sistema enfrenta en el momento de resolver qué medida cautelar aplicar y el control del cumplimiento de estas medidas. No cabe duda que decidir la medida cautelar a imponerle a un imputado es de las decisiones más difíciles que deben tomar nuestros jueces, porque implica restringir la libertad de personas cuya participación en un delito todavía no ha sido probada. Existe una constante tensión entre los costos sociales que implican la restricción de los derechos individuales de los imputados e implementar estas medidas y los costos que puede traer consigo un nuevo delito mientras dure el proceso penal. En este contexto, buscar la fórmula en que podamos aportar más y mejor información para tomar esta decisión nos permitirá como Estado resolver esta tensión de mejor manera. Por otra parte, actualmente no sabemos mucho sobre el nivel de cumplimiento de estas medidas. De hecho, el que no haya estadísticas sobre los quebrantamientos, unido a que en una proporción relevante de casos el imputado no se presenta a las audiencias, nos indican que debemos aumentar el control que se hace del cumplimiento de las medidas cautelares y gestionar mejor la relación del sistema con los imputados. Quisiera, sin embargo, aprovechar esta instancia para plantear dos advertencias o precisiones para sentar las bases de una relación de trabajo honesta y no generar expectativas que no seremos capaces de cumplir. La primera, contrario a lo que algunos puedan aspirar, este proyecto no necesariamente disminuirá el uso de la prisión preventiva. Con la poca información que tenemos actualmente sobre la aplicación de medidas cautelares en Chile y mirando los datos de otros países, hemos concluido que no sabemos cuál será el resultado final en términos de la composición de las medidas cautelares en nuestro país. Adelante. Si nos comprometemos con este proyecto, que la prisión preventiva sea la medida cautelar que se aplique solo en los casos en que el imputado realmente presente un peligro para la sociedad o un alto riesgo de fuga. Y que exista un mayor control del cumplimiento de las medidas cautelares que se cumplen en libertad. En segundo lugar, plantearle que si bien hemos avanzado mucho en este proyecto, gracias al excelente trabajo de los aquí presentes, Rinko Fodich, Miriam Bernal, el apoyo del CEJA y la Open Society Justice Initiative, no tenemos todas las respuestas. Sabemos cuáles son los problemas que queremos resolver. Sabemos también que debemos crear una instancia que logre una imparcialidad y el profesionalismo necesario para merecer la credibilidad de los actores del sistema penal. Y estamos seguros
que el diseño ideal dista mucho de una institución pública jerárquica y homogénea a lo largo del país, pero prácticamente todo lo demás está por definirse. Este seminario nos aportará experiencias internacionales como la norteamericana, la mexicana. Tendremos tiempo para discutir los temas en paneles y espacios para preguntas, pero la invitación que les hago hoy es a que trabajemos juntos. Vinco, jefe de la unidad de control de esta subsecretaría, expondrá esta tarde sobre una propuesta preliminar de la aplicación de estos servicios de antelación a juicio en Chile. Esto nos impondrá una intensa agenda de estudio y trabajo, y esperamos contar con el compromiso y dedicación de todos ustedes. La mirada global que nos aportarán los invitados internacionales de esta tarde es una gran fuente de aprendizajes, pero requerimos de ustedes para lograr adaptar bien las buenas ideas a nuestra realidad chilena. Finalmente, quiero reiterar que la presencia de ustedes, de todos ustedes aquí, hoy me permite ser optimista y confiar en que este seminario será solo el primer paso de una senda que recorreremos juntos para hacer de Chile un país más seguro y más justo. Muchas gracias. Este seminario tiene como principal objetivo dar a conocer la metodología utilizada por los Pre-Trial Service en materia de generación de información y seguimiento de las medidas cautelares no privativas de libertad, y así generar una discusión en torno a la posible aplicación de este tipo de programas en el sistema procesal penal chileno. A continuación, recibimos al señor Cristian Rigo Ramírez, director ejecutivo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Muchas gracias. Yo solo quiero saludarlos, agradecerles su presencia. Este seminario es un hito, digamos, en un trabajo que venimos desarrollando hace tiempo con la subsecretaría y con el gobierno, porque ellos han mostrado un interés muy fuerte por avanzar en esta materia. Nosotros creemos que este tema, el tema de las medidas cautelares, de la falta de un sistema de control, de la falta de un sistema de producción de información realmente confiable, es probablemente el punto crítico de nuestro sistema de justicia penal. Es el tema que ha generado el mayor número de reformas, ha generado y corre el riesgo permanentemente de generar incentivos perversos al interior del sistema, por ejemplo, el incentivo de usar la prisión preventiva como un castigo anticipado, ¿cierto? Y luego encontrarnos con la sorpresa de que los juicios no resultan ¿cierto? En que hay personas inocentes o que no son declaradas culpables, que han permanecido grandes periodos de tiempo en prisión. Creemos que lo que hay que hacer es instalar una nueva discusión sobre la prisión preventiva, uno de cuyos componentes es el ver la posibilidad de establecer sistemas que realmente permitan otorgarle a las medidas cautelares alternativas la misma credibilidad o incluso aún mayor credibilidad en términos de cumplir sus funciones de control que el propio encierro. Nosotros creemos que eso es posible, creemos que la experiencia internacional da cuenta de esa posibilidad, pero esto requiere un conocimiento profundo, requiere la creación de nuevas capacidades profesionales, requiere la generación de enormes consensos al interior de la comunidad de actores que operan en el sistema, y creemos que es necesario que esto no solo sea una política, sino que sea discutido ampliamente por todos quienes forman parte de esta discusión. Y ese es el sentido un poco de este seminario. El primero, conocer la experiencia internacional. Nosotros como CEJA, esa es una de nuestras funciones principales, el trasladar, el dar a conocer buenas prácticas que existen en algunos países de América respecto de otros. Nosotros tradicionalmente hemos hecho mucho esto desde Chile hacia el extranjero, porque en Chile ha tenido algunas cosas muy interesantes que en el resto de los países querían conocer. Ahora estamos en la lógica distinta, estamos conociendo experiencias básicamente de Estados Unidos, de Canadá, del mundo anglosajón, pero también hay una experiencia mexicana muy interesante, el primer país latinoamericano que ha avanzado, ¿cierto?, con este tipo de medidas. Y esperamos que a partir de esta discusión se generen varias otras, porque va a ser necesario, como digo, generar amplios consensos, no solo en cuanto a la idea general, sino que la metodología, van a ver ustedes, de esto supone que se van a tener que generar consensos respecto de los contenidos específicos de la información que se levanta, del contenido de los informes de evaluación de riesgo, de las metodologías de trabajo, y eso va a requerir una amplia participación de, ¿cierto?, todos los actores que están aquí representados
y que esperamos puedan involucrarse. Así es que muchas gracias y los dejo con el resto del seminario. Los pre-trial service surgen en Estados Unidos como una forma de evitar la fianza en la definición de la libertad previa al juicio de una persona, orientando su acción hacia las personas que, sin tener la capacidad económica para pagar una fianza, estuvieran en las mismas condiciones de quienes sí podían pagarla, siempre dentro del contexto del principio de presunción de inocencia que impera en el sistema penal. En Estados Unidos, y por ser un sistema federal, los pre-trial service tienen aspectos comunes y diferentes según cada estado, pero organismos como el Pre-Trial Justice Institute congregan las orientaciones de estos programas, homologando algunos ámbitos y fomentando el estudio y evaluación de ellos. Desde Pre-Trial Justice Institute contamos con la participación de Julie Murray, quien es experta en justicia criminal con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de los pre-trial en Estados Unidos, quien además nos expondrá sobre las características comunes de este sistema después de casi 50 años de funcionamiento. Ahora dejo con ustedes a Julie Murray. Bueno, primero quiero agradecer esta invitación de estar aquí con ustedes. Vengo de Washington, D.C., a través de Miami primero y Lima ayer, y Ana Aliar y yo hemos llegado hace 2 horas al aeropuerto. Primera vez que estoy en Chile y espero que mañana puedo pasar un par de horas viendo la ciudad y disfrutando las bellezas que tienes acá. Pues he tenido el placer de trabajar con algunos de ustedes en los Estados Unidos en algunas capacitaciones y me pidieron aquí hoy hablar un poco de la historia de servicios previos al juicio en los Estados Unidos. Veo que nosotros tenemos muchas cosas en común con ustedes, pero también tenemos muchas cosas que son diferentes. Así que hay que pasar como 300 años atrás para ver dónde empecemos con todas estas reformas. Tradicionalmente, el Estado o el gobierno federal nunca han tenido el derecho de encarcelar a alguien indefinidamente simplemente porque han sido acusados de haber cometido un delito. La presunción de inocencia es parte integral de nuestro sistema de justicia, igual que lo de ustedes, pero la manera que en estos derechos han sido usados también han sido retorcidos. Ahora, atrás por favor. El origen del sistema de fianzas en los Estados Unidos. Próxima, por favor, ¿no? Ok. Bueno, creo que estamos un poco separados, pero no importa. Solo quería dar una breve explicación de la palabra fianza porque en inglés hay 2 diferentes palabras, pero no se traduce muy bien en español, solo hay uno que quiere decir fianza, pero en inglés tenemos 2, uno que es bail y la otra que es bond. Pues en español se dice fianza, pero en inglés hay 2 diferentes formas, una monetaria y la otra que se dice bail, y le estoy dando esta explicación porque está puesto en muchos de nuestros códigos y leyes. Bail, o sea, fianza, pero que no sea monetario. Puede ser de liberación bajo su propia palabra hasta liberación con condiciones o al fin pagando una fianza monetaria. Pues este sistema inició en los actos judiciarios en 1789, en la 8ª enmienda a la Constitución norteamericana, donde encontraron que la fianza no debe ser excesiva, el derecho a la fianza solo existe en casos que no son de pena capital y la fianza es establecida para asegurar que el acusado se presentará al juicio. Pues, ¿cuál es la definición de fianza excesiva como tenemos en nuestras enmiendas? A pesar que el derecho a fianza fue establecido, el debate acerca de lo que se considera excesiva no se solucionó hasta casi 2 siglos después. La primera decisión importante de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos
conectada a un caso correspondiente al establecimiento de fianza antes de juicio, ocurrió en 1951, Stack contra Boyle. Y la Corte Suprema decidió que el derecho a libertad bajo fianza antes del juicio debe ser basado en el propósito de asegurar la presencia en el juicio del individuo. El segundo caso en la Corte Suprema fue casi 4 meses después, cuando determinaron que la fianza no es un derecho inherente y para todos los individuos, sino que la fianza no debe ser excesiva cuando es apropiado establecer la fianza. Los 2 principios específicos de libertad bajo fianza están basados en los casos presentados y establecieron principios específicos. El derecho a la fianza no es absoluto, sino que es determinado por las legislaturas federales y estatales. Nosotros tenemos 97 distritos federales en los Estados Unidos. Cada uno de ellos tiene su propio programa de servicios previos al juicio. En algunos, esas organizaciones son separados y en algunas otras son parte de la Oficina de Probatoria y Parol a nivel federal, pero todos pertenecen al Tribunal Federal. Estatales o locales tenemos más de 400 programas de servicios previos al juicio. Pues cuando la fianza está permitida, debe ser establecida como lo necesario para garantizar la presencia del acusado en el tribunal. La definición de fianza también ha evolucionado a través del tiempo. Sin embargo, en los Estados Unidos se ha mantenido asociada con el dinero pagado tras seguridad financiera. Y en esto es mi opinión que ustedes están mucho más adelantados que nosotros, que no usan la fianza monetaria aquí para criminalizar la pobreza, ¿verdad? Esto estableció para nosotros una distribución desbalanceada de la población de los individuos encarcelados, en donde la mayoría de los acusados permanecían en prisión preventiva simplemente porque no podían pagar una fianza monetaria. Pues en el 1961 hicieron un proyecto que se llamaba el Manhattan Bail Project, el proyecto de fianza Manhattan. Y esto fue en la ciudad de Nueva York y fue el primer programa que exploró alternativas al sistema de fianzas monetario y el antecedente a los programas actuales de servicios previos al juicio y medidas cautelares. Este programa empezó con algunos estudiantes de la ley cuando tenían idea de ir a entrevistar a las personas que estaban en detención preventiva, recopilar información a través de una entrevista, verificar esa información y después hacer una evaluación de riesgo científico basado en datos empíricos. Y el éxito de este programa inició la reforma de la práctica del uso de fianza monetaria a nivel nacional, y como resultado de este programa hubo una gran reforma a nivel legislativo del sistema de fianzas en los Estados Unidos. Para decir que cuando al terminar los 2 años de ese proyecto, lo que encontraron que todas las personas que salieron abajo de alguna medida cautelar y supervisión bajo algún programa previo al juicio, la falla en comparación fue menos de 0.7%. Pues esto vino la reforma federal del Acto de Fianzas de 1966 y eso encontró que existe la presunción de la liberación bajo propia fe o de su propio acuerdo para los detenidos que no han sido acusados de un delito capital, a menos que el tribunal determina que al liberarlos no garantiza su presencia en el tribunal. La libertad condicional antes del juicio o la supervisión de los acusados liberados puede ser utilizada para asesorar el riesgo de no presentarse en el tribunal.
Y, más importante, la fianza monetaria debe ser restricta y solo impuesta si el tribunal cree que las opciones de libertad sin enlace económico no garantizan su comparecencia. Ahora tenemos unas decisiones más recientes. En 1984, la Corte Suprema mantuvo el acto de reforma de fianzas durante Estados Unidos contra Salerno. En este caso, reconoció que algunos acusados no pueden ser liberados a la comunidad antes de su juicio, puesto que sería peligroso. Y eso es uno de los propósitos más importantes de cualquier programa de servicios previos al juicio, es mantener la seguridad pública, la seguridad de la víctima también, pero asegurando los derechos humanos a los encarcelados. Antes de este acto no se tomó de esta forma. Este caso introdujo la detención preventiva para asegurar la seguridad de la comunidad, no prisión preventiva solamente porque no podían pagar para su libertad. Por primera vez en 1984, los tribunales tuvieron el poder de considerar peligro a la comunidad como consideración legítimo cuando se está estableciendo la fianza o la libertad. Antes de este caso, solo el riesgo de fuga había sido considerado. Otra vez, ustedes están más adelantados porque ya pueden empezar de este punto. El riesgo de fuga, más bien la seguridad pública. Algunas provisiones comunes de estas leyes es que el tribunal deberá considerar tanto el peligro potencial a la comunidad como el riesgo de rebeldía o de fuga. Se supone que se dejará en libertad al acusado bajo, esto es muy importante, las condiciones menos restrictivas. Hemos hecho muchos estudios en los Estados Unidos donde encontramos que si las personas están sobre supervisados, o sea que le ponen demasiado condiciones basado en la recomendación al tribunal, entonces esas personas tienen más chance, más poder de fallar en su comparecencia. Deben ser las condiciones que pertenecen a su nivel de riesgo en la comunidad. Así que estas leyes ya vamos a considerar las condiciones menos restrictivas, calculados razonablemente para asegurar la seguridad de la comunidad y que el acusado comparece antes del tribunal. Pues seguimos bien breve con los programas de servicios de audiencias previas al juicio. Y lo más importante trabajo de nosotros es ayudar a los tribunales a implementar las leyes a nivel estatal o federal, brindar información al tribunal sobre el riesgo a la comunidad, a la rebeldía, la fuga y opciones para administrar estos riesgos, ayudar al juez y al tribunal a tomar decisiones exitosas. Se encuentran en los Estados Unidos en tribunales nacionales dentro de cada distrito federal, que ya hablamos que tenemos 97, y tribunales de estado típicamente a nivel local, que tenemos más de 400. Las funciones de los programas de servicios previos al juicio son tres los más importantes. Los que ya han estado conmigo en Washington conocen muy bien que podemos pasar un día entero en cada uno de esos. Pero como tenemos 20 minutos, solo lo voy a presentar y después Ana le va a explicar un poquito más de su experiencia en México. Pero lo más importante son estas tres partes que todos trabajan en conjunto para hacer un programa exitoso. Primero es la recolección de información en forma de una entrevista. Todos los confinados deben ser entrevistados. Después, la evaluación de riesgo, y eso viene a través de verificación de la entrevista y la evaluación de riesgo basado en la escala de puntuación científico, datos científicos que han sido probados que pueden dictar el nivel de riesgo de esa persona. Y al fin, el supervisión y seguimiento,
que sé que va a ser algo nuevo aquí en este país, pero vamos a darle eso supervisión, brindar los servicios sociales para ver si están fallando en su comparecencia en vez de solamente dejarlos salir libre sin ningún seguimiento. Las normas de la Asociación de Abogados Norteamericano y la Asociación Nacional de Servicios Previos al Juicio recomiendan que se realizan estas actividades antes de que el acusado comparezca. Una encuesta reciente que hicimos de 171 programas de servicios ofrecidos previos al juicio a nivel de estado y municipio informó que 69% realizan entrevistas y investigaciones antes de que el acusado comparezca. También encontramos que de estos 171 programas, 97% de estos programas también brindan algún tipo de supervisión en la comunidad. Ahora pasamos a algunos factores comunes asociados con la falta de presentarse al juicio o la no comparecencia. Los primeros 4 son lo que hemos encontrado otra vez a través de muchos estudios: previas rebeldias o fugas, previas condenas, casos pendientes o casos abiertos, y si el acusado está desempleado, no tiene trabajo. Ahora, estos 4 primeros factores no son factores para decir que esta persona no debe estar en liberación, sino son factores que el tribunal debe tomar en cuenta cuando están considerando alguna medida cautelar. Lo que hemos encontrado que estos son factores de riesgo, pero no quiere decir que esa persona no va a comparecer. Quiere decir que tenemos que manejar estos factores de manera en supervisión donde puede ser exitoso en cumplir con su tribunal. Y al fin hemos encontrado por muchos años que los lazos o los vínculos comunitarios minimiza el riesgo y es el factor más importante indicando si la persona va a comparecer o no. Pues en la implementación de programas previos al juicio, ustedes van a tener que pensar dónde lo van a ubicar en su propio país o jurisdicción. Pueden funcionar dentro de una variedad de contextos y también hicimos una encuesta donde encontramos que los programas de servicios previos al juicio en todos los Estados Unidos se encuentran de esta forma: departamentos de probatoria o parol, 38%, en tribunales, 29%, en cárceles, 19%, agencias independientes o ONGs, 15%, y otros diferentes lugares, 2%. Y también los que ya fueron a Washington, hablamos muchísimo de esto, que uno tiene que ver dónde sea mejor para su programa ubicarlo. Muchas veces piensan que ubicar un programa de servicios previos al juicio en una cárcel o bajo de la seguridad pública, de verdad es algo que no corresponde muy bien, pero sí le quiero decir que hace 25 años, cuando empecé en Pretrial Services en Miami, Florida, fue ubicado en una cárcel de 1,300 confinados y trabajó y fue muy bien ese programa, muy exitoso porque trabajamos colaborativamente con todo el sistema penal, más bien el tribunal, los defensores y también los fiscales. Teníamos oficina allí mismo, teníamos acceso a los antecedentes y acceso a los confinados también. Pues hablamos un poco de nuestros éxitos y fracasos. Muchos de los programas establecidos en los Estados Unidos reportan que la falla de presentarse o la no comparecencia en el juicio es menos de 7%.
Algunos programas obligan al acusado a pagar una fianza monetaria, además de ser supervisado bajo el programa previo al juicio. Eso estamos tratando muy fuerte para terminar con esa práctica, porque él está dando dos castigos. Tiene que pagar y además de eso tiene que ser supervisado, ¿verdad? Pero muchos distritos no tienen programas previos al juicio que no sea financiero. Hay muchos municipios en los Estados Unidos que solamente existe liberación si el juez lo manda bajo su propia palabra o tienen que pagar con dinero. Sin embargo, varios distritos han terminado con la fianza monetaria y han establecido un sistema de libertad bajo fianza sin enlaces financieros, como vimos en Washington, D.C., y tenemos 4 otros estados donde es contra la ley para salir con una fianza monetaria. Sí tenemos un estado que es diferente, es el estado de Kentucky, y en ese programa es el estado entero, no a nivel local ni a federal. Sí tienen su distrito federal, pero el estado entero tiene su propio programa de servicios previos al juicio, y ellos han encontrado que dan liberación a 75% de las personas que le entrevistan. De ese 65%, 92% comparecen en el tribunal y también 93% de ellos se quedan sin reincidencia. Ahora, ¿cuáles son las claves del éxito? La clave del éxito del programa de liberación servicios previos al juicio es colaboración. El defensor público, el fiscal, el juez, todos tienen que estar interesados en el proceso, y sin el apoyo del juez el programa no funciona adecuadamente. Todos los interesados deben estar bien informados y ser partidarios al programa desde los inicios. Más claves del éxito. Estos programas por lo menos deben tener personal entrenado, educado y profesional, un comité al pensar colaborativo que incluya al juez presidente, fiscal, abogado defensor, director de servicios previos al juicio, representante de la seguridad pública o de otros servicios sociales. Muy importante empezar allí. Y también la habilidad de establecer un programa de evaluación y asesorar de los riesgos. Constante vigilancia y rediseño del programa como sea necesario para adaptar y cambiar de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. También Ana va a hablar un poco más de esto, pero sin tener un sistema computarizado de bases de datos para poder ver si el programa está funcionando, número de personas que entrevistas, número de comparecencias, no vas a poder ver si de verdad está funcionando bien el programa. Debe ser un proceso abierto donde todas partes tienen información y no escondido de la sociedad, porque lo primero es que los ciudadanos empiecen a decir si no saben qué es esto. Estamos abriendo las puertas de las cárceles y dejando a todo el mundo salir. Pero el propósito de servicios previos al juicio no es solamente sacar personas de la cárcel. El propósito es ayudar al juez, dar al juez poder con información para tomar las decisiones más exitosas para la comunidad y más bien para el acusado. La Barra Norteamericana Asociación de Abogados es una asociación que tenemos en los Estados Unidos. Todos los abogados tienen que ser miembros aquí, los defensores, también los fiscales, y todos están de acuerdo que los propósitos de la decisión de la liberación previa al juicio incluyen
la provisión de un debido proceso a las personas quienes han sido acusados de un crimen, la conservación de la integridad del proceso judicial a través de la preparación de los acusados para el juicio y la protección de las víctimas, los testigos y la comunidad de cualquier amenaza, perjuicio o injerencia. Y ahora solo voy a terminar un poco con el Pretrial Justice Institute, el Instituto de Justicia de Servicios Previos al Juicio. Fuimos fundados en el 1977 y somos la primera entidad sin fines de lucro dedicada a mejorar la toma de decisiones en las audiencias previas al juicio en el país. Ayudamos a los sistemas de justicia locales a establecer prácticas justas y eficaces en las audiencias previas al juicio para eliminar la detención no justificada, optimizar la devisación de la prosecución y mantener la seguridad de la comunidad. También brindamos información, asistencia técnica y resultados de investigaciones a las autoridades de la justicia penal y líderes en las comunidades a nivel local, estatal y nacional. Y les quiero decir que estamos muy orgullosos de ser parte de estas reformas internacionales y somos los únicos que existen en los Estados Unidos. Sería muy buena idea si ustedes tuvieran oportunidad de tener algún grupo o tipo de asociación así para empezar y dar apoyo en todas partes del país. Ustedes yo he visto que aquí en Chile está muy abierto a las ideas de servicios previos al juicio, no están resistentes a los derechos humanos de los encarcelados y tienen conocimiento que el Pretrial Services solo puede ayudar al tribunal, ayudar al juez a tomar estos tipos de decisiones exitosos y tratar de hacer detención preventiva solamente para las personas que de verdad lo necesitan. Muchas gracias. Luego de conocer la experiencia norteamericana, nos interesa conocer cómo un sistema como este puede ser implementado o trasladado a una realidad latinoamericana. Para esto, presento a Ana Aguilar, abogado, magíster en Derechos Humanos, y quien lleva trabajando en la instalación de este servicio en el estado de Morelos, México, por más de 4 años. Está bien, lo puedo tomar así. Pues muchas gracias por la invitación. Es un poco raro estar aquí porque efectivamente, como lo decía el doctor Riego, Chile es el referente en materia de la reforma. Entonces, venir a compartir una experiencia como esta es un orgullo y al mismo tiempo, pues, espero que esto pueda servir de algo para el proceso que ustedes están viviendo sobre los servicios previos a juicio. Para no pasarme de los 20 minutos, no voy a pasarles todas las diapositivas, ustedes las tienen en sus carpetas, pero quisiera hablarles un poquito sobre el contexto de cómo se ha dado la reforma en México para que sea un poco más familiar para ustedes el proceso que estamos viviendo nosotros mismos en el estado de Morelos, un poco sobre cómo funcionan de manera mucho más concreta los servicios en donde los estamos aplicando y por último cómo ha sido ese proceso de implementación de los servicios previos a juicio en el estado de Morelos. Para empezar, el proyecto llegó a México en 2004 cuando existía la posibilidad de una reforma, había una iniciativa de una reforma procesal penal en el país. Sin embargo, en ese momento no se dio y entonces nos dedicamos a hacer ciertos estudios que confirmaran lo que intuitivamente creíamos que estaba pasando o veíamos como practicantes del derecho, que era el uso abusivo de la prisión preventiva en México. Nos dimos cuenta que no solo no existían alternativas efectivas a la prisión preventiva, sino que además se institucionalizó el principio contrario al de presunción de inocencia, es decir, el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque existe, y todavía existe, un catálogo de delitos graves por virtud del cual la prisión preventiva es aplicable de manera automática.
Ahora mismo les voy a hacer una puntualización sobre cómo funciona actualmente después de la reforma constitucional. Ahora, nosotros somos un sistema federal igual que Estados Unidos y nos regimos por un principio de división, de distribución de competencias. Este principio establece que los estados tienen la facultad de legislar en materia penal al igual que la federación, por lo tanto tenemos 32 códigos procesales penales, además del Código Procesal Federal. Les menciono esto porque el esfuerzo de reforma que se empezó a dar a partir de 2006 empezó desde los estados. En 2007 entran en vigor 2 estados, uno del norte, uno del sur, con el nuevo sistema, y a partir de eso, hasta la reforma de 2008, se generan reformas en otros 3 estados. Nosotros empezamos a explorar cómo estaba funcionando el sistema de prisión preventiva en los estados que habían aprobado su reforma y nos encontramos con 2 panoramas. Por un lado, aquellos donde no existía absolutamente ningún sistema de gestión para el tema de medidas cautelares, es decir, las partes llegaban a la audiencia, argumentaban, si lo vemos de manera optimista, pero más allá de la argumentación de la gravedad del delito como único argumento de riesgo, no existía. Y por otro lado, una vez que terminaba la audiencia, si el Ministerio Público no lograba la prisión preventiva, que era lo que normalmente pedía, se desentendía del caso, el juez a su vez pues tomaba su decisión, ahí terminaba su función, y la carga de no solo buscar a la persona imputada para decirle que tenía una audiencia, sino incluso de notificarle, recaía en la defensa muy claramente. Entonces nos empezamos a dar cuenta que se distribuyeron estas facultades administrativas que no preveía la norma de una manera bastante irregular entre las partes. El otro escenario con el que nos encontramos fue a unos estados que sí preveían el tema de monitoreo y seguimiento a las medidas cautelares. Sin embargo, tenían un problema, y es un problema que las propias instituciones que daban este seguimiento nos plantearon. La medida que dictaba el juez no estaba basada en información confiable y objetiva y por lo tanto la medida que se dictaba no correspondía a las características personales socioambientales de la persona imputada. Esto incentivaba el incumplimiento. Entonces, el incumplimiento y además la capacidad de seguimiento. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Cuando llegamos al estado de Morelos, el panorama que se nos presentó fue este primero: inexistencia de un sistema de monitoreo y de gestión de las medidas cautelares. ¿Podemos avanzar un poquito, por favor? Todavía más para… No les voy a pasar los principios de medidas cautelares, yo creo que en eso ya estamos un poco avanzados aquí, mucho más avanzados en Chile que en México. Y antes, ahí. Entonces empezamos a promover en Morelos este modelo que ahora se está implementando y que es una oficina gubernamental que tiene la misión de promover el uso racional de las medidas cautelares al brindar a todos los imputados elegibles la oportunidad de obtener su libertad durante el proceso y contribuir con la seguridad ciudadana a través de la supervisión y la canalización a programas que aumenten la probabilidad de su comparecencia y reducir el riesgo de aprehensión. La siguiente, por favor, un poco más adelante. Efectivamente, como decía Julie, una de los primeros retos que nos encontramos era dónde ubicar estos servicios. Es decir, ya teníamos, y eso se los voy a decir al último, el interés de las instituciones de crear esta nueva oficina. Pero ¿dónde la íbamos a ubicar? Teníamos varias opciones. Un órgano autónomo, un órgano dentro del Poder Judicial, en este caso del Tribunal de Justicia para Adolescentes. Tengo que aclararles, porque no inicié con esto, que nosotros empezamos este nuevo sistema dentro del Sistema de Justicia para Adolescentes de Morelos, que ya en su momento aplicaba el mismo código de procedimientos que para adultos, con las características especiales que requiere la justicia para adolescentes, ¿no? El interés superior del niño, etcétera. Entonces, una posibilidad era el tribunal, otra posibilidad era licitar la actividad para que una organización de la sociedad civil la retomara, y otra era Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, donde pertenecía
el órgano que antes de la reforma constitucional a la justicia para adolescentes veía lo que se conocía en esos años, antes del 2005, como sistema tutelar. Por azares del destino empezamos a trabajar con esta institución que pertenecía a Seguridad Pública y que a su vez dentro de Seguridad Pública pertenecía al sistema penitenciario. Como dice Julie, parece contraintuitivo que este tipo de servicios pertenezcan a este sistema, sobre todo porque las medidas cautelares tienen una función eminentemente procesal. Sin embargo, también nos dimos cuenta en este trabajo con las autoridades que el sistema penitenciario y los funcionarios del sistema penitenciario se volvieron los aliados naturales para este proyecto, porque eran los primeros que querían terminar con la sobrepoblación en sus cárceles. Uno de nuestros primeros diagnósticos fue que la mayoría de las personas que estaban en prisión sin condena eran personas que no podían pagar su libertad provisional. Entonces, finalmente quedó en el estado de Morelos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. No es necesariamente malo también, a veces hay una percepción de que la policía solo tiene una función represiva, pero no es así. Creo que aquí lo saben mejor que todos. Entonces, también nos parecía que había un elemento de inmediatez en la reacción hacia el incumplimiento si se quedaba en Seguridad Pública. Así que ahí quedó ubicado. Y entonces se generaron estas dos funciones esenciales dentro del servicio, que son evaluación de riesgos y supervisión. Dentro de evaluación de riesgos incluimos la entrevista de la que les hablaba Julie y la propia evaluación, la misma evaluación, que es lo que nos indica si el riesgo, el nivel de riesgo que representa una persona. Un poco más adelante, por favor. Entonces, más o menos así funciona. Se da la detención de una persona, el equipo de esta oficina llega a donde está la persona detenida, le hace una entrevista que siempre es voluntaria. Hasta ahora no nos hemos encontrado, o nos hemos encontrado quizá con 2 casos que no han querido hacer la entrevista inicial, pero es voluntaria. Y posteriormente a la entrevista se confirma con familiares, visitas de campo, la información que hemos obtenido a través de ella. Esta entrevista es una entrevista muy objetiva. Tengo que aclararles, y esto es muy importante, que la evaluación de riesgos no es ninguna prueba psicológica, no es ninguna prueba de personalidad o de peligrosidad de la persona. Esos criterios están muy retrasados ya y no se trata de eso. Es una entrevista muy objetiva sobre los elementos que establece el código, que son elementos de riesgo para la víctima, para la sociedad o para la obstaculización del proceso. Entonces se lleva a cabo esta entrevista inicial, se verifica, que esa es probablemente la parte más importante de esto. Si no se verifica, no es una información confiable. Es decir, la verificación implica que esa información va a ser objetiva y va a estar basada en evidencia. Después de la verificación se genera una opinión técnica, un reporte de una página, no más de página y media, y se da a las partes, al Ministerio Público y a la Defensa. Se integra la carpeta de investigación. Con esta información, las partes llegan a la audiencia de medida cautelar, debaten con base en esa información que ya se les proveyó y así el juez toma su determinación. Si el juez decide que la medida va a ser una medida en libertad, entonces, una vez más, esta nueva oficina entra con la segunda actividad, que es la supervisión, el seguimiento de esas medidas en libertad. Pero ese seguimiento está limitado por la propia decisión del juez. Esta oficina no puede ir más allá de lo que el juez haya dictado, es decir, como se trata de una medida cautelar, la oficina no puede imponer, por ejemplo, un tratamiento contra adicciones. Si el juez le dice al imputado, usted se ha identificado que tiene un problema de adicción y tiene que tomar un tratamiento solo para el efecto procesal de que pueda asistir a sus audiencias, entonces sí, la oficina puede dar seguimiento y puede canalizar a la persona a un programa de adicciones. Pero si no, no lo puede hacer. La siguiente, por favor. Más adelante. Esta es parte de los factores que se toman en cuenta para la evaluación de riesgos.
los contactos familiares, es decir, en la medida que una persona tenga una red de apoyo familiar más estable, eso puede indicar un menor riesgo de fuga. También la residencia, el arraigo domiciliario. La historia laboral, escolar, esos también son indicadores de estabilidad y pueden indicar mayor o menor peligro de fuga. El cargo o el delito que se imputa a la persona, la conducta antisocial en caso de adolescentes, puede indicar también, y ese además es uno de los argumentos principales que en nuestro caso utiliza la Fiscalía para argumentar el riesgo de fuga, que es la posible pena a imponer por la gravedad del delito. Comportamiento durante el proceso actual, procesos pendientes, enseguida por favor, historias de antecedentes. En el caso de adolescentes en particular no existen los antecedentes penales, por lo tanto eso no lo podemos recabar nosotros. Historia de violaciones de condiciones, como les decía, adicciones. Muy importante aquí, la información que se recaba sobre adicciones no tiene la finalidad de criminalizar el consumo. Eso es muy importante para nosotros. Si lo tiene la finalidad de identificar cierto grado de adicción en la persona que le puede impedir en un momento dado asistir a su audiencia. Enseguida, por favor. Y esto es más o menos un ejemplo del instrumento de riesgos que nosotros estamos utilizando, es decir, con base en la información que recabamos, que recopilamos y que verificamos, entonces llenamos este instrumento. Cada una de estas preguntas tiene su correlativo en la entrevista, es decir, aquí no puede haber elementos que no existen en la entrevista. Entonces, sobre arraigo comunitario vamos dando valores. Aquí, como podrán ver, por ejemplo, vive con ambos padres, con uno o con cónyuge. ¿Por qué está así? Porque son adolescentes. En adultos tendría que ser un elemento distinto, ¿no? Entonces se le asignan valores a esto y según el tipo de indicador, el valor va a ser positivo o va a ser negativo. En residencia también, aquí pueden ver, y lo tienen en su presentación, cómo se establece. Tiene más de 2 años viviendo en el estado de Morelos y en el mismo domicilio, y así se va degradando hasta los factores que son de mayor riesgo. Enseguida, por favor. Lo mismo con historia laboral escolar, como les comentaba, en temas de adolescentes, pues no podemos exigir que lleven años en su trabajo, ¿no? Generalmente se da mucho el trabajo temporal, informal, y esa es una cosa también que nosotros tenemos que considerar en esto, que a veces trabajan, muchos de los adolescentes que hemos entrevistado, pues trabajan en obras, en construcciones, y son normalmente trabajos de 1 mes, entonces, pero pueden tener cierta estabilidad en llevar a cabo este tipo de actividad. Comportamiento, en el último año no lo han corrido del empleo o expulsado de la escuela. El proceso actual, que esto ya se recaba con la carpeta de investigación, si la conducta es grave o no grave. Como les decía, nosotros sí tenemos catálogo de delitos graves o inexcarcelables, entonces es un elemento que tenemos que considerar. Conducta federal fue una discusión, pero tenemos que, como este instrumento tiene que identificar y tiene que reflejar la realidad local. En el estado de Morelos, muchos de los adolescentes que están siendo vinculados por delitos federales, vinculados a su vez a un tema de delincuencia organizada, y eso es federal. Tengo que mencionarles que en México no hay una ley de justicia para adolescentes federal, entonces cada proceso de adolescentes se lleva a cabo de acuerdo al estado donde se lleva a cabo la conducta y según el procedimiento que rige en ese estado. Entonces, por eso estamos considerando lo de conducta federal, y fue una discusión y una concesión que hicimos o que se hizo a los fiscales porque estaban muy preocupados también por este tipo de conductas. Comportamiento durante el arresto, si se resistió, no se resistió, eso también fue una discusión enorme. Debo decirles que este instrumento se ha consultado y se ha cambiado desde mayo que lo empezamos a aplicar hasta este momento más de 10 veces. Y además, lo importante de esto es que, y se los voy a mencionar enseguida muy brevemente para decirles cómo ha sido el proceso de implementación, todas las partes del sistema de justicia penal, todos los operadores del sistema tienen que estar enterados de los cambios, se les tienen que consultar, ellos mismos han pedido cambios. Les comento, por ejemplo, que en un inicio, una de las cosas que no pudimos
quitar la primera versión fue los tatuajes como un elemento de riesgo. Entonces nos decían, es que hay pandillas, bueno, hay una base de datos donde se pueda confrontar el tatuaje de una persona. Bueno, sí, no hay. Al final del día fue el propio fiscal quien nos pidió, sáquenme ese elemento de él, porque no me sirve de nada, ¿no? Ni tenemos la base de datos, y los adolescentes además cuando nos dicen que sí tienen tatuajes nos muestran el nombre, la mariposa, la cruz. O sea, de verdad no resultó un elemento de riesgo como ellos lo pensaban en primer lugar. Como les digo, el consumo de sustancias, y al final se hacen todo el cálculo, la suma, para determinar el nivel de riesgo. Y con base en esto se genera el reporte y la opinión técnica. Más adelante. Y, digamos, aquí encima de esto está la medida cautelar o medidas que haya dictado el juez. Con base en eso, entonces se determina el nivel de supervisión dentro de la oficina, como parte o como su facultad de ejecutar el tema de medidas cautelares. Adelante, por favor. Una cosa muy importante y que nos ha resultado de mucho éxito en la siguiente, por favor, es muy parecida, en Morelos, es la identificación de programas gubernamentales y no gubernamentales que existen en todo el estado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que identificamos en un inicio que incentivaban el incumplimiento de una medida cautelar en el caso de los adolescentes en Morelos fue la lejanía de su comunidad hacia la oficina, que era normalmente el tribunal, donde tenían que, por ejemplo, ir a firmar o tenían que comparecer a su audiencia, o etcétera. Entonces, en la medida que hemos acercado las condiciones impuestas a las comunidades a donde pertenecen los adolescentes, lo que hemos visto es que hay mayor cumplimiento. Desde luego tienen que ir a su audiencia y tendrán que perder un día, si es necesario, de trabajo para acudir. Pero si logramos que, por ejemplo, si la condición impuesta es que firme cada semana y no tenga que trasladarse a la capital del estado, que quizá le queda 2 horas de distancia, entonces vamos a lograr un mayor cumplimiento si logramos que una institución, ya sea gubernamental o no, de la propia comunidad del adolescente, sea el que reciba esa firma y después la reporte al tribunal o a la autoridad competente. Lo más exitoso y que ha resultado además muy atractivo para el gobierno de Morelos ha sido el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque son organizaciones que muchas de ellas tienen dentro de su objeto social trabajar con adolescentes y que se han acercado, primero identificamos y después por propio interés se han acercado a nosotros para trabajar en este tema. Entonces ha resultado no solo benéfico para el tema de supervisión, sino además para la socialización de la reforma en el estado de Morelos. Entonces ha sido como un intercambio y una especie de retroalimentación entre el sistema y la sociedad civil. Se ha dado este tipo de intercambio con respecto al nuevo sistema. Adelante. Más adelante. Muy brevemente, y ya para terminar, les comento cómo ha sido este proceso de implementación en Morelos. El primero, bueno, desde luego visitas exploratorias, concientización, presentaciones, talleres, etc. En segundo, se creó, una vez que se generó esta concientización y se firmó un convenio de colaboración con el Estado de Morelos, se creó un comité interinstitucional donde están representadas todos los operadores del sistema de justicia penal. Desde el secretario de Gobierno, que me parece que aquí es como el Ministerio de Interior, más o menos, la Procuraduría General de Justicia, que es la Fiscalía, la propia Secretaría de Seguridad Pública, la Defensoría Pública, el Tribunal. Y a partir de este comité interinstitucional se crearon subcomités para crear el plan estratégico, trabajar en el marco jurídico, porque el marco jurídico no preveía nada, absolutamente nada. No decía quién tenía que ejecutar. La ley para adolescentes decía que era facultad de la magistrada unitaria del tribunal supervisar el cumplimiento de las medidas que hubieran dictado los jueces. Pero más allá de eso no decía nada. Entonces tuvimos que trabajar también en la creación del marco jurídico, desde la ley de reinserción social, que fue el que previó el tema de evaluación de riesgos,
y la supervisión hasta el propio reglamento de esa ley. Se trabajó también en subcomités para generar un plan de infraestructura, presupuesto, crear estos instrumentos que llevan de verdad muchísimo tiempo crearlos y generar como relaciones interinstitucionales mucho más sanas. Ahora mismo cada semana se llevan a cabo conversatorios entre todas las autoridades donde se resuelven problemas prácticos que se van presentando en el sistema. Como les decía, pues se generó el marco normativo. Más adelante, por favor. Los formatos, el diseño, reuniones con los operadores, modificaciones, etcétera, y la identificación de estas organizaciones de la sociedad civil para crear esta red de apoyo a supervisión. El periodo de prueba sobre este tema de evaluación de riesgos empezó en mayo del año pasado. Este es probablemente el tema más polémico y que ha generado mayores objeciones cuando presentamos este modelo, por lo menos en la experiencia que hemos tenido en Latinoamérica, porque se dice que por un lado sustituye a las partes, que las subsidia, que etcétera. En nuestra realidad, lo que resultó muy afortunado es que ahora que hemos estado observando las últimas audiencias, las audiencias son mucho más eficientes, pero además se genera mucho mejor información, más objetiva, más y de mucha mayor calidad para el juez. Lo que hemos logrado, y esto de verdad ha sido un trabajo muy largo, ha sido la confianza de los jueces en que la metodología funciona. Es muy importante poner atención en la metodología para que todas las instituciones confíen en este sistema. En nuestro caso en particular es fundamental institucionalizarla porque nuestras instituciones son tan inestables que es muy fácil que se pierdan y que falte continuidad de un programa si cambian, ¿no?, constantemente las personas que están al mando, como nos ha pasado además en Morelos. Entonces, afortunadamente hemos logrado ya mucha confianza de todos los actores y hemos logrado que la opinión se utilice muy bien en las últimas audiencias que hemos estado observando. Finalmente les comento que sobre el tema que mencionaba Julie de la generación de datos, para nosotros también fue importante. Yo creo que aquí en Chile tienen una gran ventaja porque entiendo que tienen sistemas de información muy buenos. Nosotros no los tenemos ni en Morelos ni en el país. Y además hay todavía mucha resistencia a compartir la información aun cuando es pública. Es decir, uno se tiene que pelear con el Instituto de Acceso a la Información Pública para lograr que una institución nos comparte información. Aquí lo que hemos hecho es generar una base de datos con todas las variables disponibles que se alimenta de las bases de datos de todas las otras instituciones. El problema fue que cuando empezamos a trabajar, las instituciones no generaban esa información y ahora mismo, afortunadamente, se ha generado un buen incentivo para ellas para generar esta información. No está centralizada, es todavía un reto, pero estamos por lo menos trabajando ya con mucha mayor información y de mayor calidad. Pues por mi parte es todo, espero que esta información les sirva de algo para este proceso que están viviendo y pues es un honor estar aquí, muchas gracias otra vez. Bien, ahora invito a Julie a pasar acá adelante para que los presentes le puedan hacer las preguntas que estimen pertinentes a la presentación de Ana y de Julie. Por favor, levanten la mano el joven del micrófono. Buenas tardes. La consulta es para doña Julie. En la experiencia, no sé si doña Ana pudiera complementar también, a propósito de la relación que tienen estos sistemas de control alternativo a la prisión preventiva y los crímenes de mayor relevancia o connotación social. ¿Hay alguna relación en cuanto a la procedencia de estos sistemas alternativos a la prisión preventiva y la peligrosidad del delito? Bueno, sí, gracias por su pregunta. Sí está escrito en los códigos que algunos delitos no están elegibles para servicios previos al juicio o ninguna medida cautelar. Hay algunas ofensas, capitolios o ya sabe que tenemos la penalidad de la muerte en algunos estados todavía y algunas otras que por código, por ley,
no pertenecen a ninguna medida cautelar, pero todos los demás vienen siendo en niveles y basado en evaluación de riesgo. Hay algunos al nivel federal y entonces depende en el estado donde estás cuáles son esos delitos que no son elegibles para servicios previos al juicio. Esos casos sí se tienen que mantener en detención preventiva hasta el término del caso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Néstor Pérez, de la Defensoría Penal Pública. Esta pregunta es para la ciudadana. Estadísticamente, ¿existe alguna cifra respecto de la disminución o la modificación de las prisiones preventivas a propósito de este programa, antes del programa y después? ¿Hay cifras respecto a eso, no? Sí, en números no se ha modificado considerablemente, efectivamente. Es decir, nuestros últimos números nos indicaban que más o menos seguían en prisión preventiva el 45% de los adolescentes que estaban en prisión, que no es mucho menor al porcentaje que teníamos antes de empezar a implementar este sistema. Lo que sí ha pasado y ha sido parte de esta consolidación y normalización, digamos, como yo lo llamo, a partir de que empezó a operar esta oficina, hemos logrado que los defensores soliciten la revisión de medidas cautelares, de medidas de prisión preventiva de adolescentes que ya estaban en prisión preventiva antes de la operación de esta oficina, y hemos logrado que varios de ellos salgan. Ahora, no de una manera tan representativa como para reducir toda la población que está en prisión, pero sí se ha logrado y creemos que vamos por buen camino para hacer esto. Tenemos un problema en el estado de Morelos. Como saben, pues las instituciones funcionan con base en incentivos. Entonces, la Fiscalía en el estado de Morelos, desafortunadamente, y quizá mucho tiene que ver por la ola de violencia que está pasando este estado en particular, tiene un incentivo institucional muy perverso, digamos. Hay un indicador de desempeño de los ministerios públicos que tiene que ver con el número de personas en prisión preventiva. Es decir, en la medida en que logran más detenciones preventivas, entonces eso genera, se supone que es un mejor indicador de desempeño. Entonces eso también nos afecta. ¿Por qué? Porque muchos de los casos que suben, o la mayoría de los casos que suben a control de detención los fiscales, son casos que ellos saben que muy seguramente les van a dictar prisión preventiva. Entonces también tenemos que luchar contra esos incentivos, y en la medida que logremos que se genere una mejor metodología y más confiabilidad en ella, pues creemos que los fiscales van a confiar más en este sistema, y sobre todo los titulares, ¿no?, de la Fiscalía, porque los fiscales, muchos de ellos están conscientes, pero pues por decisión superior no pueden hacer algo distinto. Acá. Hola, buenas tardes. Para Ana, una pregunta. ¿En qué nivel es decisivo el diagnóstico que hacen ustedes o la recomendación que hacen a los actores para efectos de la decisión final de prisión preventiva o no? ¿O abierta? Bueno, es una recomendación, nada más. O sea, lo que hace esta recomendación es que genera o recopila información objetiva y de calidad. Parte del proceso es trabajar con las partes para que las sepan usar dentro de la audiencia. Nos hemos dado cuenta que a través de este tiempo que se ha empezado a aplicar, sí se fortalece a las partes en la argumentación. Parecería que no, que solo sería necesario introducir el reporte, pero no es suficiente para nosotros en México. El reporte es decir, la información que está en el reporte se tiene que citar y se tiene que argumentar. Porque además, a veces la información no es tan clara. Muchas veces sí, efectivamente, un adolescente trabaja, estudia, vive con su familia, siempre ha vivido ahí. Digamos, es muy fácil argumentar a favor de una medida cautelar en libertad. Pero hay situaciones que están digamos, no son blanco y negro, y entonces ahí las partes sí tienen que debatir
y el juez tendrá que tomar su decisión, pero lo importante es que ya hay información que es la que no existía antes de que empezamos a trabajar con este reporte. Gracias. Hola, mi nombre es Javiera Blanco, yo trabajo en una fundación, una ONG, que se dedica a temas de seguridad. Para cualquiera de las dos, en realidad la pregunta, en Chile la frecuencia o la cantidad de personas en prisión preventiva no se ha movido tanto los últimos 10 años, sí la proporción, porque los condenados han aumentado mucho. O sea, siempre nos hemos movido entre 11.000 y 13.000 personas en prisión preventiva, aunque antiguamente esa frecuencia era el 50% y hoy día el 23%. O sea, hemos bajado bastante el porcentaje de personas en prisión preventiva producto del nuevo sistema de enjuiciamiento. Ahora, creo que el porcentaje de 23% de integración es bastante bajo. Por lo tanto, uno lo que podría pensar es que la implementación de un sistema de esta naturaleza en Chile podría ayudar a bajar aún más ese porcentaje, que ya es bastante razonable, digamos, o más bien estaría orientado quizás a cambiar el perfil de las personas que hoy día constituyen ese 23%. Lo pregunto porque por los costos muchas veces que están asociados a estos procesos, implementar esto, digamos, alojarlo en alguna institucionalidad, etcétera. Y lo pregunto además porque la evidencia respecto de lo que impacta un proceso, ya sea a favor o en contra de las prisiones preventivas, la evidencia que hay en Chile es de que no impactan tanto como uno esperaría. O sea, la agenda corta, que fue una ley que se dictó en nuestro país que fue bastante restrictiva, o más bien privilegió bastante el otorgamiento de prisiones preventivas, tuvo un impacto bastante moderado cuando uno ve las cifras, impactó prácticamente durante el primer año de implementación y después las cifras tendieron a regularizarse de nuevo como siempre lo han sido. Entonces uno dice, bueno, si cuando uno trató de ser muy restrictivo tuvo un impacto tan moderado en la implementación de una iniciativa de esta naturaleza, que puede tener un montón de bondades en sí misma, digamos, ¿qué impacto puede tener en bajar aún más un porcentaje que hoy día ya uno podría considerar que es bastante razonable, o más bien tendría un impacto en alterar los perfiles de quienes están hoy día cumpliendo prisión preventiva? Bueno, sí, razonable es una palabra como excesiva, ¿verdad? Muy difícil para dar definición en realidad, porque los que están adentro tal vez no están razonables, pero los que están afuera y por otros países sí es mejor que lo que encuentras en otros sitios, ¿verdad? Es posible cuando empiezas estos programas pueden subir sus números de detención preventiva, pero no se va a saber hasta que lo hacen, hasta que lo prueban y hasta que hacen validaciones y rendición de cuentas para ver, porque parte de los servicios previos al juicio es identificar las personas que están adentro. Vamos a identificarlos, vamos a ver cuáles son las cosas que tienen en común. En realidad son delitos más graves o son delitos menos. Tienes una población de personas que viven en la calle. Vamos a nombrar esa población, vamos a ver, vamos a estudiar por qué es que todavía están en detención preventiva. Tal vez las razones que encuentran son de verdad razones importantes, es por la gravedad de ofensa o porque son muchos casos de inmigración. No se sabe hasta que empieza a probarlo. Pero acuérdate también que el propósito de servicios previos al juicio no es solamente sacar las personas de la cárcel, sino los que ya salen ahora no tienen ningún seguimiento o supervisión. Entonces, ustedes tampoco saben lo que está pasando con esa población antes que se presentan al juicio. Los tres partes. Le damos más información corriente, validado para los jueces para tomar esas decisiones. Segundo, puedes dar el seguimiento, servicios sociales para esta población que en estos momentos están en liberación, pero no están abajo de ningún tipo de servicios contra abuso de drogas, familiares, violencia, cualquier cosa. Brindamos esos servicios como parte del programa. Y ahora, otro punto que voy a hacer bien breve, que no lo hemos hablado aquí, pero cuando hablas, ya que hablaste
de la población que ya están condenados. Lo que sí, servicios previos al juicio puede abrir la puerta para alternativas a encarcelación a las condenas, porque hemos hecho muchos estudios en los Estados Unidos que las personas que cumplen antes del juicio, cuando todavía no están condenados, cuando después se le imponen una sentencia alternativa, en vez de encarcelación, ellos cumplen la mayoría de las veces porque ya han cumplido bajo de los programas Pretrial Services. ¿Bien? Ok. Solo para agregar muy brevemente, estos servicios también, y probablemente a veces no se dice con suficiente claridad, pero también atienden los riesgos que representa una persona. Entonces, para nosotros, por ejemplo, en la realidad mexicana, el secretario de Seguridad Pública se volvió nuestro aliado en el momento que le explicamos que los adolescentes en particular, que no podían ser encarcelados por su edad o por la conducta que habían cometido, que no representaba la necesidad de cautela hasta prisión preventiva, podrían también representar un riesgo para la sociedad y por lo tanto este servicio tiene que atender esa parte. Así que sí es importante. A veces si estamos del lado de la defensa, por ejemplo, puede ser un elemento que no nos resulte demasiado conveniente, pero también del lado contrario tenemos que buscar el equilibrio entre presunción de inocencia y seguridad ciudadana. Eso es muy importante y esto es algo que promueve específicamente este tipo de modelo. Bueno, mi nombre es Luis Vial, trabajo en UNICEF Chile y tengo tres preguntas. Primero, respecto al tiempo de aplicación de este proceso, considerando sobre todo en el caso de los adolescentes que los tiempos son bastante más restrictivos que en el caso de los adultos, y si esto interfiere o no en los plazos de detención, en definitiva. Yo no sé si ustedes los tienen establecidos en sus códigos y cómo operan. Lo segundo es cuál es el peso de los factores para poder determinar, no sé si esto además entrega un puntaje en el sentido de determinar si efectivamente la probabilidad o el riesgo es mejor o no dejarlo en prisión preventiva, en fin. Entonces, ¿cuál es el peso de los factores cuáles son los factores que tienen más o menos peso para poder determinar este puntaje, si es que es un puntaje, para poder determinar la recomendación? Y finalmente, en función de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la importancia que llega a tener la pena probable en relación al delito que se le está imputando a esta persona? Sobre todo en el caso de los adolescentes, porque en el caso de Chile, más del 65% de los adolescentes que están cumpliendo prisiones preventivas, que están en prisión, en internación provisoria, en este caso, como llamamos nosotros, no son finalmente condenados a una pena privativa de libertad. O en definitiva terminan con una salida alternativa al procedimiento y por lo tanto no son condenados a ningún tipo de sanción privativa de libertad, ¿no? Entonces, lo que también es un riesgo bastante alto, ¿no? Sobre la primera pregunta, los plazos. Sí, en materia de adolescentes tenemos 36 horas a partir de la detención hasta que el fiscal tiene que judicializar el caso. En adultos es 48, en adolescentes 36. Sin embargo, parte de todo este trabajo de implementación ha estado enfocado en lograr que los instrumentos que utilizamos para la entrevista, para hacer la evaluación de riesgos y la opinión técnica sean tan eficientes que ahora mismo tenemos más o menos, hacemos todo el proceso de entrevista, evaluación, verificación y expedición de la opinión en un promedio de hora y media, 2 horas. Es bastante eficiente si se logra tener un buen instrumento que lo permite. El de evaluación de riesgos, de hecho, no se necesita tener un perfil específico para hacerlo. Las preguntas siempre son cerradas y cualquier persona, y eso me lo dijeron en algún servicio en Estados Unidos, cualquier persona que pueda redactar una página, leer esa información y redactar una página puede hacer esa evaluación. Está así de validada, ¿no? Y se tiene que además que validar periódicamente. Sobre el segundo tema que tiene que ver con los factores no se pueden ver de manera aislada. Todos los factores se interpretan de una manera que generen un todo para determinar con esta información el nivel de riesgo es tal.
ningún factor pesa más que otro, salvo en la argumentación de las partes, donde entonces sí tiene que haber un debate y ahí se le puede dar cierto peso. Pero la opinión no, la opinión prevé información objetiva nada más. Y la tercera pregunta era sobre la pena. Sí, efectivamente, pero este es un fenómeno que se da no solo en este sistema, sino en el sistema tradicional en general. Las personas en prisión preventiva muchas veces son absueltas, la mayoría de hecho, y en ocasiones en que son condenadas por el tiempo que ya han pasado en prisión preventiva. También se ha generado ese tipo de incentivos. Entonces, en este caso en particular todavía no hemos identificado si efectivamente hay un cambio. Llevamos muy poco tiempo operando como para identificar si ha habido un cambio o no en este tema, pero te puedo decir que del sistema anterior claramente eso pasaba. Quería decir solo una cosa más sobre la evaluación de riesgos. Como ya te dije, tenemos más de 400 programas de este tipo, así que imagínate que son 400 diferentes asesorías de riesgo. Algunos son similares, algunos de ustedes ya tienen ejemplos de esos, tienen 3, 4 diferentes. No importa cómo lo va a hacer en puntuación, algunos sitios, si tienes 10 o más, eres un factor de riesgo muy alto, pero en otros municipios, si tienes 10 o menos, eres un factor de riesgo menos. No importa cómo lo haces, pero lo más importante es que cada factor de riesgo se puede medir y se puede dar el puntuación. En algunos casos sí le van a dar más puntuación para el delito, en otros casos pueden dar más puntuación para los vínculos comunitarios, residencia, empleo. Eso todo depende cómo ustedes mismos van a designar su propia evaluación de riesgo. En los Estados Unidos ahora hay un movimiento que están empujando para tener un solo evaluación para todos los Estados Unidos. Eso es algo que debes considerar, pero también tienes que pensar que si en las regiones diferentes van a haber diferentes niveles, diferentes factores de riesgo también, dependiendo en qué región está en su país. Lo más importante es cuando lo hacen, lo tienes que probar como un proyecto piloto y después medir para asegurar que está validado. Una última pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes, yo soy Eduardo Gallardo, juez de garantía. Tengo una siguiente inquietud, un problema, quiero ponerla un poco en aprieto, cualquiera de las dos. Al escucharla uno tiene la impresión de que esto se justifica en la medida en que se genera una mayor racionalización del uso de la prisión preventiva. Entre paréntesis, estoy de acuerdo en que en eso Chile no es un referente. Sin embargo, ¿qué sentido o qué tan viable es aquello en un contexto en el cual las políticas públicas ya desde hace años están orientadas, la agenda corta, un ejemplo emblemático en eso, a reducir radicalmente la discrecionalidad judicial en la ponderación de los factores que impactan en decretar o no decretar una prisión preventiva? Hoy día prácticamente, por ejemplo, en nuestro sistema procesal penal, en delitos de cierta gravedad, la peligrosidad para la seguridad de la sociedad es prácticamente vinculante para el juez. O sea, hay un margen de discrecionalidad y por lo tanto un margen para argumentar en función de ese tipo de parámetros que es virtualmente reducido o casi inexistente. Entonces, uno ve que la argumentación es tremendamente automática y abstracta, gravedad de la pena, procesos pendientes, pena de crimen, etcétera. A mí el código me dice que eso supone que yo tengo que entender que es peligroso y basta. No hay mucho más que discutir. Y esa estandarización argumentativa en segunda instancia, ni hablar, o sea, incluso antes la agenda corta era ostensible. Entonces, sin modificaciones normativas que racionalicen la potestad judicial y la capacidad de argumentar sobre la base de ciertas sutilezas fácticas en esta materia, sinceramente, ¿cuál es el impacto que esto puede tener, como decía Javiera, en un aumento, una disminución, que sería lo ideal, del uso de la prisión preventiva? Porque como ella sugiere, en definitiva, la inversión de la proporción de presos condenados o en prisión preventiva en Chile no es producto de un uso más razonable de la prisión preventiva, sino que simplemente tiene que ver con una cantidad brutal de personas condenadas en tiempo récord.
Gracias. Bueno, brevemente y después lo paso a Ana para terminar. Hay muchos jueces en los Estados Unidos que confían muchísimo en sus oficiales de servicios previos al juicio y hay algunos otros que no le gustan para nada y piensan que ellos están tratando de quitar su propio poder como juez de tomar decisiones. Lo más importante para acordar en estas situaciones es que nosotros solo hacemos recomendaciones basadas en la información recopilada y la evaluación de riesgos. Siempre el juez tiene poder de ir con esas recomendaciones o ir con otras recomendaciones. Muchos jueces después de 20 años dicen, yo no voy a tomar ninguna recomendación de nadie, yo sé lo que voy a hacer en este momento, voy por este código y punto y aparte, y ni escuchan lo que dicen los oficiales de servicios previos al juicio. Pero muchos más de ellos sí cuentan porque es la información más validada y lo más importante que vamos a salir de aquí hoy es que servicios previos al juicio son los únicos en el tribunal al lado del juez que son imparcial y neutral. No damos ni por la defensa ni por los fiscales, damos para el tribunal para que tomen esas decisiones con información que antes no existía. Siempre va a haber códigos o delitos que por ley ese juez no puede tomar, no puede ir fuera de esa decisión. Pero en el mientras tanto, tal vez en 3 meses, 2 meses, 6 meses, los fiscales ven que no hay suficiente prueba para ese caso y entonces disminuyen los cargos un poco. Ya tienes todavía información recopilado, validado que se puede utilizar. Ok, te paso a Ana. Sí, solo muy brevemente. Estoy de acuerdo, sin embargo yo creo que no pierden esa discrecionalidad. Es decir, estoy de acuerdo en que es una preocupación legítima, pero no la pierden porque el debate se sigue dando y al final del día son los que van a dictar la prisión. De este lado, del lado de los servicios, lo que nos interesa es que la medida que dicten sea una medida que sea mucho más fácil de supervisar y de dar seguimiento en caso de que sea una medida en libertad. Y esa decisión se puede tomar cuando hay mejor información disponible sobre las condiciones socioambientales de esa persona. Como les decía claramente el ejemplo, y pongo solo un ejemplo muy breve de algo que acaba de pasar en México, en un lugar donde hay supervisión pero no hay evaluación. Se dictó una medida cautelar de no acercarse a cierta circunscripción territorial a una persona. Y claro, el siguiente lunes la persona está en esta circunscripción territorial y es identificada. ¿Qué pasa? Que esta persona trabajaba en esa zona. Entonces, para empezar, no existió dentro de la audiencia esa información que decía un detalle muy sencillo, el domicilio del trabajo de esa persona. Entonces, estoy de acuerdo con usted y es una preocupación muy legítima, pero al final del día nos interesa una mejor, como servicios, una mejor gestión de las medidas cautelares. Muchas gracias, Julie y Ana, por responder las preguntas. Ahora un pequeño cambio en el programa del seminario. Vamos a detenernos por 10 minutos para un pequeño break, para luego continuar con las exposiciones. Muchas gracias.